Bienvenida familia nocturna a esta oscura fogata de historias. El día de hoy estoy muy emocionado porque el fin de semana estuvimos en San Luis y en León con las fogatas en tu ciudad y se puso el ambiente bien bueno. En el canal bueno significa horrible y aterrador. Toda la familia nocturna ya se la pasó genial. Nos las pasamos en un ambiente bastante horroroso y el sábado de la próxima semana, Hermosillo, vamos a estar por allá. Así es que si aún no separas tus lugares para la fogata en Hermosillo, estás a muy buen tiempo porque ya estamos en los últimos lugares. Dicho una vez esto, les quiero decir a la familia nocturna de Cancún, de Mérida, de Pachuca, Puebla, Querétaro y Metepec que se vayan preparando porque la fogata sigue a su ciudad. Una vez dicho esto, hoy te voy a platicar de encuentros paranormales muy extraños, de muñecos que están embrujados y de seres totalmente siniestros. Pero antes de iniciar, permíteme darte un consejo. Acomódate y ponte a gusto. Tráete algo de comer y de tomar. Pero no apagues la luz, porque estamos a punto de iniciar una oscura fogata de historias. Comenzamos. Noemí cree en lo paranormal porque tiene un suceso de cuando era niña, pero que la dejó marcada para siempre. Y eso ocurrió cuando ella vivía con sus padres, es hija única, y en la casa había una chica que les ayudaba a hacer todo el aseo. Esa chica que les ayudaba a hacer el aseo era muy jovencita, tenía alrededor de unos 17, 19 años. Noemí en ese momento tenía alrededor de 6 añitos, y la chica que ayudaba en el aseo, cuando se iban sus papás, era muy molestona. Le encantaba molestar a Noemí, y después la amenazaba. Ni se te ocurre decirle a tus papás porque después te va a ir peor. Algo que le hacía a Noemí que la ponía muy mal era que enfrente de ella tomaba sus muñecas y las empezaba a estrujar y hacía la vocecita como si fueran las muñecas quejándose. No, no me pegues, no me pegues. Y la agarraba, ¿cómo no te voy a pegar? Y la aventaba al piso y la empezaba a pisotear. Y muy inteligente, siempre que las pisoteaba eran sin zapatos para no dejarles marcas. Le gustaba ser como cruel con Noemí. Y Noemí poco a poco le fue agarrando como que una animadversión, un mal gusto, no le gustaba estar con ella, decía que era mala, pero sus papás a Noemí le daban unos manacitos y le decían, tienes que comportarte bien, ella es la que te está cuidando, sé buena niña con ella. No entendían, porque ella no se sabía expresar bien, qué era lo que realmente estaba pasando en casa. Dentro de la familia de Noemí había una tía paterna que era bastante lejana. Ella ni siquiera la tiene como que en su radar de algún momento, alguna situación que hayan tenido muy buen contacto. Lo que sí se acuerda es que fue en esa época en la que en alguna celebración en la casa, que no recuerda qué estaban celebrando, vinieron toda la familia, tanto la materna como la paterna. Ese día la chica que estaba encargada del aseo le pusieron a que se hiciera cargo de vestir a Noemí y de peinarla, y le dio unos tirones de cabello que pa' qué te cuento. Todas las muñecas en el rato que le estuvo dando tirones, las estuvo aplastando diciéndole, si gritas la voy a romper. Y era la forma de amenazar a la niña, y la niña se tenía que aguantar con las lagrimitas en los ojos porque estaba muy enojada, estaba llena de coraje por lo que esta mujer le estaba haciendo a sus juguetes y a ella. Fue en esa celebración que en algún momento Noemí no aguanta más. Esta tía, que es del lado paterno, se sienta al lado de ella y le dice, mijita, sé que te estás guardando algo, te conozco muy bien. Dime qué pasa. Y dice Noemí que se acuerda, que empezó a hablar bien bajito pero bien acelerado. Y le empezó a decir, es que esa señora que me cuida es bien mala, rompe mis muñecos y me hace puras cosas malas. Y después los muñecos se quejan y dicen que no les haga daño y ella les sigue haciendo daño. Y yo empecé a hablar y hablar y hablar y me empezaron a salir las lágrimas de todo el coraje que tenía. Y le decía, es que es bien mala, le gusta hacerme cosas malas. No se vale, no se vale, no se vale. Y mi tía nada más me dio un abrazo y me dice, no te preocupes, no te preocupes. Yo sí te creo, lo vamos a solucionar. Y me acuerdo mucho que pasó un tiempo. Yo no sé si ella se enteró o no, pero las siguientes 2 semanas ella se alejó mucho de mí. No tenía mucho contacto, me veía con mucho recelo, ya no se acercaba a mis muñecas. Y un día, en un fin de semana que ella no estaba, la chica del aseo, llega mi tía y me trae una muñeca que estaba muy bonita, que traía una ropa morada, pero un morado oscuro que era casi negro.
La cabeza se veía como de porcelana y tenía como un rostro muy serio, pero con los ojos bien abiertos de color azul. Los deditos los tenía un poco más largos de lo normal y se sentía como si se pudieran doblar como manos reales. La muñeca estaba hermosa y yo la iba a agarrar cuando mi tía me dijo, no, esta muñeca no es para ti, es para ella. Ven conmigo. Se va conmigo a mi cuarto, pone un banquito, en el banquito pone la muñeca y le dobla las piernitas para que quede sentada. Parecía casi una niña real. La pone al lado de la cama y me dice, prométeme, Noemí, que no la vas a tocar porque no es para ti, es para ella. Y yo me pongo como molesta y le digo, pero es que ella es mala, ¿por qué le das una muñeca? Y mi tía sonríe y me dice, porque está embrujada y todas las que te hizo te las va a pagar. Y yo le sonrío a mi tía y le digo, ¿en serio? Y me dice, sí, pero no agarres a la muñeca, porque si juegas con ella, la muñeca te va a hacer daño a ti. No juegues con ella. Y yo nada más le muevo la cabeza de arriba abajo y le digo que sí. Y tenía una tentación para jugar con ella. Yo sentí en mi mente muchas ganas de ir a jugar con la muñeca y hasta pensaba, pues ella ni se va a dar cuenta, igual y tantito. Pero después veía la muñeca y tenía algo en la muñeca que no me terminaba de dar como esa tranquilidad, ese gusto, y me empecé a alejar. El día lunes o martes que regresó esta chica para cuidarme, lo primero que hizo fue entrar en la habitación, cerrar la puerta con seguro y me dijo, eres una chismosa, y a las chismosas se les trata feo. Y donde me dice eso, voltea a todas partes, ve a la muñeca grandota, la que me había dejado mi tía, y me dice, esta ya no te la voy a volver a dar. Y la agarra, la abraza y se la lleva. Y yo, narrador, me aguanté la risa, me asomé por el cuarto y todavía dije, no, por favor, no te lleves mi muñeca. Lo más actuado que pude, pero no me salía porque me quería reír. Y ella todavía gritó, ¿cuál muñeca? Esa muñeca ya no existe. Y yo me quería reír, narrador, que estaba pensando, no sabes lo que te llevaste. No pasó ni 24 horas. En la madrugada de ese día, hay un escándalo en la casa. Yo me despierto, tenía el sueño muy pesado. Cuando me despierto, salgo de mi habitación. Veo que todas las luces de los pasillos están encendidas. Escucho que el escándalo viene del cuarto de esta chica. Y cuando voy caminando para allá, mis papás están afuera y están tocando la puerta y están grite y grite, ¡ábrenos, Perla! ¡Perla! ¡Abre la puerta! Y presto atención, narrador, y me doy cuenta que suena que alguien está destruyendo la habitación. Suenan cosas que se están rompiendo, cosas que avientan contra la pared, muebles que están arrastrando y golpeándolos contra las paredes. Y ella suena que está grite y grite, ¡no puedo, no puedo! Y le gritan, Perla, ¿estás loca o qué? Deja de hacer eso. Ayúdenme, ayúdenme. Y yo, que me quiero morir de la risa, porque estaba pensando, es que ella es bien mala, se lo merece. Pasó un ratito, no sé cuánto. La puerta se abrió, no la abrió mi papá, se abrió enfrente de mi papá y de mi mamá. Perla está en la otra esquina de la habitación, tirada, nunca me voy a olvidar, porque ahí, ahora sí sentí miedo. No me dio gusto. Traía toda la ropa rota por sin ningún lado, se le veían rasguños en los brazos y en la cara, estaba asustadísima pegada a una esquina y todo el cuarto se veía pero destrozado. La muñeca sentada al lado de ella y mi papá le decía, Perla, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y ella le empezaba a decir, por favor, me quiero ir ya, me quiero ir ya, me quiero ir ya. Tuvieron que hablar un taxi, se la lleva de la casa. Mi papá le dice, se te quedó tu muñeca, y ella gritó, pero gritó como loca. Se sale y yo me acerco a la muñeca y veo algo que hace que la piel se me ponga chinita. Por todos los dedos de la muñeca, de los pies y de las manos, le estaban saliendo puntas de alfileres, narrador, y todos tenían marcas rojas, también las manos de la muñeca, como si ella hubiera sido la que lastimó a Perla. Nunca supimos la historia. Perla nunca le volvió a hablar a la familia. Jamás pidió la muñeca. Lo único que sí tengo muy claro es que sin que nadie haya sabido la historia, mi tía llegó al día siguiente del suceso, con unas bolsas amarró a la muñeca, la sacó al patio, me invitó y la prendió. Nunca jamás había sentido fuego que fuera frío. Hasta que se quemó esa muñeca, sentí como si fueran témpanos de hielo moviéndose y mi tía me dijo, ahora sí, ya te las pagó.
y nunca volvió a saber de ella. Si me permites, voy a contarte los encuentros paranormales de Soraya Sánchez. Soraya Sánchez es una creadora de contenido de TikTok que contó unas experiencias paranormales que tuvo hace unos años que a mí me dejaron mucho que pensar y te lo voy a contar aquí. Resulta que Soraya, cuando estaba recién salida de la universidad, tenía cierta problemática porque no sabía dónde colocarse para conseguir un trabajo. Te estoy hablando de hace unos ayeres. En la actualidad, si tú quieres un trabajo, muy probablemente te postulas por algún sitio y vas subiendo como diferentes perfiles en sitios donde están buscando empleados que sean como del perfil que estás buscando. Y bueno, depende a qué te vas a dedicar, vas a ir buscando, pero casi todo es online. Soraya y tu servidor venimos de un tiempo en el que las cosas no siempre fueron así. Y tenías que ir tocando de puerta en puerta, dejando solicitudes impresas o escritas para que las personas supieran que existías y lo pasaran a recursos humanos, esa hoja donde venía como todo tu perfil descrito, y después ellos, ya sea que te pasaran ahí o te llamaban. Pero hacer eso era cansado y desgastante. Y comenzabas a ir a dejar estas hojitas y después de un par de horas estabas absolutamente sudado, impresentable, y si ahí te llamaban por una entrevista, era muy desagradable. Soraya recuerda que recién salida de la universidad estaba haciendo eso. Ella era una traductora, pero una traductora novel, neófita, nueva, recién egresada. Entonces no tenía años de experiencia y fue y tocó en algunas empresas, les deja el currículum. Y algunas ni siquiera se toman la molestia de verlo. Sí, cómo no, nosotros lo pasamos a recursos humanos, le decían las secretarias que estaban ahí en la entrada. Y bueno, ella se daba cuenta que muchas puertas no se estaban abriendo. Y llegó un momento en el que ya se desesperó. Después de haberle dedicado una muy buena cantidad de horas y sentirse rechazada al 100%, entra en una ligera desesperación. Se sube a un autobús, esperando ya ir rumbo a su casa y estar como meditando un poco sobre qué decisiones va a tomar, cuando en el autobús alguien le toca el hombro, voltea, hay una mujer mayor y le susurra al oído, busca en los cristales azules. Y ella se le queda viendo con una cara de, pues esta mujer me está confundiendo con alguien, le sonríe, le hace algún gesto como para interactuar un poco. Soraya voltea la mirada al frente como si nada pasara y de repente algo la hace volver a voltear hacia el lado izquierdo, hacia donde estaba esa mujer. No la ve dentro del camión, pero lo que ve es afuera una torre que tiene unos cristales de color azul muy potente. Le llama la atención y se acuerda de la frase que le dijo la mujer, los cristales azules. Esta mujer no la conocía y ella no se subió al camión diciendo que los fracasos que había tenido al momento de tocar en puerta por las situaciones de traducción. Así es que se baja del camión, camina hacia ese edificio solo como parte de esta aventura y al llegar al edificio deja su currículum. La chica que está en la entrada y toma el currículum, lo ve, se le queda viendo a Soraya y le dice, qué curioso, nuestra traductora el día de mañana va a tener una licencia prolongada y justo vamos a empezar a buscar el reemplazo ya. Esto está muy extraño. Dice, espérame tantito. 10 minutos después, Soraya estaba hablando con el dueño de la empresa y fue su primer trabajo en el que estuvo como jefa de editorial durante 2 años. Sigue siendo para ella completamente inexplicable. Sin embargo, hay muchas personas que creen que los ángeles o los que vienen de lo alto o aquellas personas o seres que nos vigilan y nos ayudan se presentan de maneras diversas. Porque ya trabajando en esa empresa, unos meses después, va caminando muy temprano por la mañana por un callejón. Y al ir caminando por este callejón, se da cuenta que está en un lugar peligroso, que no debería de estar a esa hora ahí porque aún es un poco oscuro, y ve a un hombre que viene del otro lado del callejón y el sujeto le da muy mal aspecto y se ve peligroso. Se ve que el tipo viene probablemente en algún tipo de efecto de alguna sustancia, el pantalón lo trae desabrochado y abierto y viene caminando justo hacia ella con una mirada lasciva. Ella, siendo muy chiquita en ese tiempo, no sabe qué hacer y solo piensa que se quiere encomendar en ese momento a su ángel de la guarda y le dice, por favor ayúdame ángel de la guarda porque si no me van a hacer algo malo. El tipo se para justo enfrente de ella, te estoy hablando del sujeto del pantalón abierto, se le queda viendo de una manera muy desagradable y después sigue su camino. Y ella, acelerada, asustada, pero a la vez tranquila porque no sucedió nada, acelera un poco más el paso, llega a la empresa y bueno, ya para cuando sale en la tarde tiene que tomar el mismo camino pero ahora de regreso, pero ahora sí hay un montón de transeúntes, ya es otro ambiente, es muy distinto al de la mañana.
y cuando va caminando para allá, pasa justo al lado de una tiendita, de un tendajo, y la señora dentro del tendajo le dice: muchacha, ven para acá, venga para acá. Y ella voltea y la chica que está dentro le vuelve a hacer un signo: venga para acá. Cuando Soraya entra en el tendajo, la mujer se le queda viendo y le dice así, da bocajarro, sin pensarlo dos veces: qué bueno que en las mañanas te está acompañando tu novio. Ese tipo con el que te topaste es bien peligroso. Qué bueno que vienes con compañía, que no te deje. Y Soraya tiene claro algo. Ella estaba sola en ese lugar. Y a lo único a lo que se encomendó fue al ángel de la guarda, que le pidió que la cuidara. Esta mujer, al hombre que vio que le estaba siguiendo, porque le describió que su novio es un tipo muy fornido y alto, Soraya solo le movía la cabeza de arriba abajo diciéndole que sí, mientras pensaba que ella acaba de ver a uno de mis ángeles de la guarda. Soraya ya tenía este contacto con lo paranormal porque había tenido estos dos sucesos que eran extraños. Una coincidencia, si quieres, demasiado coincidencia la primera. La segunda, sumamente extraña. También había un tercer contacto con lo paranormal. Y es que justamente ese edificio de los vidrios azules, al lugar en el que consiguió el trabajo, ellos tenían una revista en la que hablaban de sucesos insólitos. Y ella tenía, siendo ya cierto tiempo, la jefa de redacción para este tipo de revista. Entonces había tenido contacto con este tipo de sucesos y situaciones. Tal vez por eso, con mucha tranquilidad pudo masticar y digerir lo que le pasó años después. Ya pasaron muchos años de esta editorial, ya ha tenido otros trabajos. Se casa y cuando está con su marido en su casa, después de 6 meses de tener esta relación, este matrimonio, le llega como que una sensación extraña y le hace caso. La sensación la está empujando a que se salga de su casa y se vaya a casa de sus padres, cosa que no tiene mucho sentido porque ella últimamente no ha tenido ninguno de sus impulsos y ha vivido bastante a gusto con su marido, y cuando ve el marido que ella se está como arreglando para salir con ropa de ejercicio, él le pregunta: ¿qué haces? Y ella dice: no sé, siento que tengo la necesidad de ir a casa de mis padres. Y dice: bueno, si quieres te llevo. No, no te preocupes, tengo que ir así. Y ella comienza a caminar y caminar y caminar y caminar y caminar, pero con una presión interna de que debe de llegar antes. Pero al mismo tiempo, pues bueno, las decisiones de no haberse ido en coche o pedir un taxi es algo raro, es una intuición. También va a llegar a casa de sus papás. ¿A qué? No tiene ganas de ponerse a platicar algo específicamente con ellos. Simplemente tiene este impulso. Cuando llega a casa de sus padres, toca la puerta, no hay nadie. Y hay un impulso interno que ella lo traduce como: tienes que entrar. Se va a la zona de un patio o una ala de la casa, empuja y forza un poco una ventana y se mete dentro de la casa sin entender por qué está haciendo todo eso. Y al momento en el que entra, siente una angustia terrible, una angustia muy pesada, mucha tristeza y al mismo tiempo como una adrenalina, como si necesitara huir del lugar. Y se le viene algo a la cabeza: algo pasó, algo pasó. Gracias a que esta situación se dio, ella está como más a la expectativa y no tan acelerada, y en ese momento le entra una llamada al celular. Cuando contesta, es su hermana diciéndole: necesito que te tranquilices, pasó algo con nuestros papás. Se entera en ese momento de un accidente que tuvieron en carretera y los dos están sumamente graves en el hospital. De alguna manera dice: no creo que sea coincidencia. Cuando entré a la casa sentí algo. Cuando me dijeron lo del accidente, me amortiguó por completo lo que había sentido en la casa. Pero muchos años después, ella ya tenía la costumbre de hacer meditaciones. Se levanta un día en el que la vida va normal. Sus padres habían sobrevivido al accidente, las cosas habían salido adelante, y un día en su casa se despierta, comienza a meditar, son cerca de las 4 de la mañana, está un poco somnolienta, y hay algo dentro de ella que le habla. Ella le llama como mi ser superior, mi yo superior, pero hay algo que le está hablando, una conciencia interna o una voz externa que la alerta y le dice: pon atención, despierta ya. Y en el momento en el que abre los ojos, muy atenta y como muy receptiva, recibe una llamada en el celular, y cuando lo contesta, es su hermana diciéndole: hermana, papá acaba de fallecer. Y ella sabía que esa conexión que tuvo en la meditación, eso que le habló, era lo que le estaba avisando, que estaban a punto de dar una noticia muy fuerte, y ella se quedó con algo en su mente. Esa voz interna, eso que escuchó, la alertó, la puso atenta,
pero ella no tenía manera de saber lo que estaba a punto de ocurrir. Esta historia está totalmente rota y comienza por el final. Un día está Sandra en su casa, y estando allí en su casa, entra su papá, y cuando entra su papá, va acompañado de una persona que en el momento en el que Sandra la ve, se le quiere ir encima y golpearlo. Siente una furia tremenda y siente mucha cólera, pero mucha cólera. Su mamá, que es una persona muy recatada, de repente sale de una habitación continua y viene ella sumamente escotada con una ropa muy impropia para la situación y empieza a intentar a seducir a este hombre. El padre de esta Sandra, el esposo de esta mujer, está totalmente ido, es como si estuviera desconectado de la realidad. Este hombre que acompaña al padre comienza a hablar en un idioma que no reconocen, saca una botella con agua y comienza a rociarlos a los tres, y los tres empiezan a sentir dolores en su cuerpo de manera horrible. Antes de que se den cuenta, las tres personas, Sandra, su mamá y su papá, están reducidos en el piso retorciéndose de dolor y no entienden qué está pasando. 20 o 30 minutos después, es el sacerdote, el que acompañaba al padre, el que les comienza a explicar esto que Sandra tardó mucho tiempo en entender. El padre les cuenta que la casa tenía una infestación, que desde que estaban viviendo ahí estuvieron en contacto con un demonio. Y comenzó a hacerles preguntas para que le dieran más información al respecto, porque lo que él acababa de hacer ahí eran unas oraciones de liberación, un exorcismo menor le llaman a algunos, pero digamos que al no tener todos los elementos y al no saber exactamente qué era lo que ocurría, se sentía limitado y no podía actuar más. Fue lo suficientemente bueno para despejarlos un momento en su mente y que entendieran que la forma de comportar, tanto de Sandra como de la madre como del papá, eran formas que no tenían ningún sentido. Y ellos racionalmente entendían que no sabían por qué se habían comportado así. Horas antes de este suceso, había ocurrido otra situación muy extraña. El papá de Sandra, que durante muchísimos años fue una persona muy allegada a la iglesia, en los últimos 3 años ya no se había acercado tanto. Desde que compraron su nueva casa y vivían ahí, no había mucho tiempo para acercarse a la iglesia porque había que pagar la hipoteca y eso siempre lo tenía como que muy saturado en su mente. Pero justamente unas horas antes del suceso que te narré al inicio, él recibe la llamada de un amigo que lo invita para que vayan a saludar a un padre que es amigo que viene desde fuera y que quiere que vaya especialmente él. Ni siquiera el papá preguntó por qué, empezó a actuar como en automático y él se va a acordar toda la vida, hasta el día de hoy, que él se sentía empujado por algo, que aunque él no quería, se quería resistir, no tenía tiempo, su cabeza estaba saturada por pendientes, la economía últimamente no estaba saliendo bien, aparte su esposa y su hija habían sido últimamente muy raras en su comportamiento, y él se sentía tan abrumado que no tenía tiempo para ir a la iglesia, se sintió empujado para que fuera, y no sabe por qué le hizo caso a esa intuición. Cuando llegan a la iglesia, llegan tarde a una celebración. Está este padre pasando por las bancas, poniéndole manos a unos y a otros, y cuando pasa cerca de él, habla con el amigo del papá de Sandra, el amigo asiente al sacerdote y continúa la celebración. Cuando se van todas las personas, el sacerdote se acerca con este hombre, con el papá de Sandra, y le dice, tengo que ir a tu casa urgentemente. Y el papá de Sandra le dice, otro día lo podemos invitar, y el padre le responde en latín. Un par de frases que hacen que el papá de Sandra casi se muerda la lengua, se trabe, no hable nada, y a partir de ahí sea una dócil palomilla. Es el amigo del papá de Sandra el que los conduce hasta la casa de este señor. Y es él el que lleva al sacerdote. Pasa todo este suceso, lo que te comencé contando. Y después de la cena, el padre les dice, necesitamos saber qué es lo que está aquí en la casa. Y es el papá y es la mamá de Sandra y es la misma Sandra. Las que los tres platicando dicen, pero es que esta casa es normal, aquí nunca ha pasado nada, eso que dice el demonio no es cierto. Y el padre los calla a los tres, aventándoles otra vez un poco de agua bendita, empezando a decir sus oraciones. Y los tres están impactados porque es como si los congelara en seco, como si de repente se quedaran trabados.
y Sandra vuelve a sentir una furia tremenda y la mujer vuelve a insinuársele al sacerdote y este hombre vuelve a estar como en blanco, como oído. Sandra no recuerda exactamente cómo terminó esa noche y no lo quiere platicar con sus papás. Hay algo que la lleva a no tener como mucha interacción últimamente con ellos, pero va a ser como 1 o 2 semanas después que estando en la noche tiene un sueño terrible. Es un sueño, tal vez un recuerdo porque lo tiene muy difuso. Ella viene en el carro con sus papás, viene llegando a esta casa y cuando está a punto de entrar, ve en la ventana que está al lado de la puerta a una niña pequeña que se le queda viendo y le sonríe. Recuerda después que durante las noches ella está acostada en su cama y al abrir los ojos hay una niña pequeña que le está viendo prácticamente pegado su rostro al de ella. La niña no le inspira confianza. Quiere gritar a sus papás para que vengan a ayudarla cuando siente que esta niña pequeña le pone las manos en la boca, pero no tapándole los labios, sino introduciéndole los dedos dentro de la boca. Le aprieta la lengua con fuerzas y Sandra, como en un arqueo de dolor, pierde conciencia y no sabe qué pasa. Recuerda en algunas ocasiones estar abriendo su closet y la niña sale directamente hacia ella, fúrica, llena como de coraje y se le avienta encima, la tira contra el piso y después Sandra no recuerda en qué momento se levantó y salió de ahí. Recuerda estar en el baño, estar tomándose una ducha, empezar a sentir mucho frío y miedo aunque el agua es caliente y cuando voltea hacia la puerta de entrada como una reacción instintiva, frente a ella está parada esta niña. Lo único extraño es que ya no está tan chaparrita, es bastante más alta, es casi de la altura de Sandra y tiene un rostro con unos ojos tan atemorizantes que Sandra se ahoga el grito y pierde conciencia del momento. Su mamá dice que últimamente, las últimas noches, ha estado soñando con una niña y que no sabe si son recuerdos o tal vez es algo real y que hay algo al lado de la niña que es como un hombre oscuro y que continuamente la seduce. El señor últimamente dice que ha estado soñando que hay sombras en la casa que lo persiguen y siente una necesidad de hablarle al padre. Cuando se ponen en contacto con el padre vuelve a ir a la casa, vuelve a hacer un exorcismo menor, una oración de liberación y la familia entra en descanso. 5 meses va a estar haciendo el padre eso mínimo 1 vez por semana hasta que las cosas extrañas en la casa dejan de ocurrir. El padre les dice claramente, hay un objeto en esta casa que vincula a esa cosa y no he descubierto qué es. Y van a pasar 3 años desde que este suceso fue como tan impactante hasta que un día Sandra recuerda toda la situación con el padre y lo que ocurrió porque en algún momento se borró de su mente. Algo la lleva a tocar una pared de su habitación y le pide a su papá que por favor tumben esa pared para hacer una remodelación. El papá no lo piensa mucho, comienza a romper la pared, no él, contrata personas, y lo que encuentran detrás de la pared son 2 cosas, una tabla ouija y un espejo. Sandra me dice, narrador, la próxima semana le vamos a hablar al padre, ya creo que encontramos lo que estaba embrujando la casa. Y lamentablemente, con esta historia, mi querida familia nocturna, hemos llegado al final de esta oscura fogata de historias. Les tengo que confesar la verdad, familia nocturna, hoy no me siento muy bien. Traigo ahí una situación que ya no sé si es algo como gripa porque siento todo el cuerpo con mucho dolor y un cansancio tremendo. Yo espero que para mañana ya todo esté muy muy bien. No se lo adjudiquemos a nada grande. He traído una cantidad enorme de desveladas y creo que me están cobrando la factura. Este video, aunque ha sido muy corto, nos ha llevado casi 3 horas y media porque definitivamente me siento muy, muy, muy cansado. Pero no se preocupen, porque me voy a dar a la tarea, como buen narrador que soy, de dormir. Y dormir mucho. Y descansar muchísimo y recuperarme. Porque les tengo un montón de historias para este sábado de sombras. Y lo que sí, es que si todo va bien, familia nocturna, para el próximo lunes ya regresamos a programación normal con la duración normal de los episodios. Pero de aquí hasta que nos veamos en el sábado de sombras, les deseo que tengan dulces pesadillas. Y por cierto, si tienen la sensación de que quieren más historias, váyanse a Hablemos de lo que no existe clips
porque ahí estamos resubiendo las mejores historias que hemos tenido en el canal y la gente que ha ido, la familia nocturna que ha ido para allá, todos dicen lo mismo, ya no me acordaba de esta historia. Así es que, familia nocturna, los invito a Hablemos de lo que no existe clips. Una disculpa por el video tan corto, pero el sábado de sombras, ahí nos vamos a compensar. Bye bye.